Buenas tardes, señores padres de familia, estudiantes. Quien les habla es la profesora Rocío Gualpatoro Suica, docente del área de comunicación de la institución educativa José Carlos Mariátegui y Legustino. El día de hoy vamos a reforzar la sesión número 2 del área de comunicación, emitida a través del canal 7 TV Perú. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Si bien es cierto, hemos dado a conocer en la sesión anterior que el área de comunicación posee 3 competencias, ¿verdad? Ahí podemos ver las 3 competencias que posee el área de comunicación. El día de hoy vamos a enfatizar y desarrollar la competencia número 3, que es escribe diversos tipos de textos en lengua materna. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de hoy sus hijos van a hacer una producción de textos. Bueno, la competencia 3 tiene diversas capacidades, pero el día de hoy solamente vamos a desarrollar 2 capacidades. La primera es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, y la segunda es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, que ustedes ahí lo pueden leer también, ¿verdad? Esas 2 competencias son las que vamos a desarrollar el día de hoy a través de la sesión impartida. Muy bien, vamos a empezar. La sesión número 2 va a desarrollar el siguiente tema, la historieta, ¿no? ¿Pero qué entendemos por historieta? ¿Qué será historieta? Entonces te pido por favor que a la persona que tengas al lado le menciones tú qué saberes previos tienes tú sobre la historieta. ¿Qué puede ser una historieta? Menciónale a la persona que tienes al lado qué crees tú que será una historieta. Muy bien. Muchos habrán dicho que la historieta quizás probablemente sea un conjunto de imágenes acompañado de textos, ¿no? Muy bien, no se escapa de lo que es realmente, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué es la historieta? Muy bien, muchos han dicho, ¿no? Han acertado probablemente. La historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes, como así lo habían mencionado, ¿no? Ustedes, acompañados de textos, que están dispuestos en un orden lógico y temporal sobre una página partiendo de una lectura o de una narración, ¿no? Entonces, la historieta, ¿qué hace? Desarrolla un texto, una historia, ¿a través de qué? Del uso de imágenes y de pequeños textos. Ahora, esta historieta es de tipo discontinuo. ¿Pero qué será un texto discontinuo? Entonces, para eso vamos a recordar y vamos a reforzar. Hay dos tipos de texto, ¿no? Disculpen, hay muchos tipos de texto. Como ya hemos visto la clase de sesión pasada, hemos visto 4 de ellos. Adicionalmente a esos textos que ya hemos visto, también se encuentran los textos continuos y los textos discontinuos, que es otra clasificación que se les da a los textos, ¿ya? El texto continuo, como su nombre lo dice, son textos que están organizados de forma continua, ¿no? Se organizan a través de oraciones y estas oraciones desarrollan párrafos. Entonces, esos son los textos continuos. Por ejemplo, un texto continuo podría ser un cuento, podría ser un poema, podría ser, por ejemplo, una leyenda. Son textos continuos. ¿Por qué? Porque están desarrollados en base a oraciones que forman párrafos, ¿no? O en el caso del poema, están organizados a través de versos que forman estrofas. Pero en este caso, la historieta no es un texto continuo, porque no se organiza a través de oraciones ni a través de párrafos. Esta historieta es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque dice, son textos organizados de una manera distinta a los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vas a leer de manera lineal, la historieta, ¿verdad? Sino que tienes que usar otras estrategias. ¿Por qué? Porque
Estos textos discontinuos, ¿qué poseen? Poseen imágenes, poseen gráficos, que hace que no lo leas de manera lineal, sino que, que el texto sea interrumpido por imágenes o sean complementado con imágenes. ¿Ya? Entonces volvemos a reforzar ello. El texto discontinuo es aquel texto que no se puede leer de manera lineal, ¿ya? Y que está acompañado de imágenes, gráficos, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de texto discontinuo, la historieta, los cuadros, los gráficos que también se pueden leer, ¿no? Y tienen información importante, las tablas, los diagramas, los mapas, los formularios, los recibos, ¿no? Que tú recibes quizás en casa mensualmente, también son textos discontinuos, ¿ya? Porque poseen información importante, poseen un texto, pero están acompañados de gráficos, de imágenes, ¿ya? Entonces la historieta tenemos claro que es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de textos y que es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, nuevamente repito, ¿ya? Que tiene imágenes y pequeños textos. Ahora, ¿cuáles son las características de la historieta? La historieta posee un carácter narrativo. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de un narrador. Este narrador va a funcionar como un emisor, porque es aquella persona que te va a contar, te va a relatar una historia, ¿ya? Y el receptor va a ser aquella persona que va a leer la historieta. Entonces, ese es el carácter narrativo que tiene la historieta. Luego, esta historieta también se caracteriza por tener un lenguaje visual y verbal, ya que utiliza imágenes que podemos observar y utiliza ciertos mensajes o utiliza pequeños textos que se pueden leer. ¿Cuál es la finalidad de la historieta? Su finalidad es entretener. ¿Por qué entretener? Porque esta historieta es de tipo distractivo y debe ser una sana diversión para quienes la leen. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la historieta? Estos elementos están divididos en dos grupos, los relacionados con la imagen y los relacionados con el texto. Dentro del grupo que son los relacionados con la imagen tenemos a las viñetas, los personajes, las metáforas visuales, las líneas cinéticas. Y dentro del grupo de elementos que son relacionados al texto tenemos los bocadillos, las onomatopeyas y las cartelas y cartuchos. Vamos a desarrollar primero los elementos relacionados con la imagen. Tenemos 4 elementos relacionados con la imagen. Número 1, tenemos la viñeta. La viñeta, ¿qué cosa será la viñeta? A ver, dime, ¿qué cosa podría ser la viñeta? Muy bien, es aquello que tú puedes observar marcado con rojo, ¿verdad? Con una línea roja. Muy bien, entonces la viñeta es el espacio en donde se colocan los personajes y en donde se desarrolla la historia. Son los recuadros, ¿ya? En ese caso, si yo menciono que la viñeta son los recuadros, dime, ¿cuántas viñetas tendrá esa historieta que vemos ahí? Muy bien, tiene 3 viñetas, ¿verdad? Probablemente una desarrolle el inicio, el otro el nudo y el otro el desenlace. Luego, como segundo elemento tenemos los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son los seres que participan en el desarrollo de la historieta. Estos pueden ser personas, animales e incluso seres inanimados. Seres que no tienen vida, pero que van a cobrar vida, probablemente dentro de la historieta. Ahora, en esa viñeta, porque tenemos ahí una viñeta, ¿cuántos personajes observaremos? Muy bien, tenemos 4 personajes. Luego tenemos como tercer elemento las líneas cinéticas, que son símbolos gráficos que aportan dinamismo a la narración. Podemos observar ahí que tenemos un joven que se encuentra corriendo.
¿Y quién lo persigue? Un perro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para que esa imagen cobre movimiento o pueda darme a entender que hay un movimiento que se está realizando, yo le tengo que poner ciertas líneas. Estas líneas que ustedes pueden observar son las líneas cinéticas que me hacen entender a mí o darme cuenta o dar cuenta al lector, ¿no? Que ese personaje se está moviendo. Entonces le da intensidad y le da dirección a esos movimientos. Esas son las líneas cinéticas. Luego tenemos las metáforas visuales. Estas metáforas son convenciones o normas aceptadas mediante la costumbre para expresar determinadas ideas mediante una imagen preestablecida. Por ejemplo, si yo veo en una viñeta, si yo observo ese símbolo que ustedes ven ahí de interrogación, ¿qué podría entender yo? ¿Qué le estaría expresando a un personaje si observo que en una viñeta está el personaje y veo ese signo de interrogación? Muy bien, probablemente ese personaje tenga dudas, esté con incertidumbres, ¿no? Tenga dudas. Y si yo observo en una viñeta un personaje con un foquito prendido, ¿qué simbolizará? Muy bien, que tiene una idea. Y si yo observo en otra viñeta un personaje en el piso, tirado en el piso o recostado en el piso, con esas estrellitas alrededor de su cabeza, ¿qué podría simbolizar? Muy bien, probablemente que se cayó y se ha golpeado, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo tengo una viñeta, dos personas y un corazón rojo al medio, ¿qué puedo yo entender? Probablemente que ambos comparten un mismo sentimiento, ¿no? Que están enamorados, que comparten el mismo sentimiento. Muy bien, y observamos en el recuadro que está al costado, ¿cuántas viñetas? En el recuadro de metáforas visuales, ¿cuántas viñetas observamos? 3 viñetas, muy bien. Y en la primera viñeta hay un personaje que se encuentra pensando. En la segunda viñeta hago uso de una metáfora visual. ¿Y qué entiendo yo? ¿Qué está sucediendo? Si en la viñeta 1 estaba pensando, en la viñeta 2, ¿qué estaría sucediendo? Muy bien, probablemente el joven tuvo una idea. Y luego en la viñeta número 3 observo ya que el joven se encuentra redactando. Muy bien, esas son las metáforas visuales. Luego tengo los elementos relacionados con el texto, que son otros tipos de elementos. Tenemos los globos o bocadillos primero. Los globos o bocadillos son espacios en donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de la historia. Tienen dos partes. El globo en sí, donde se escribe o donde está el texto que menciona el personaje, y el rabillo, que es aquello que señala al personaje que habla, ¿no? Y yo puedo entender quién está hablando, cuál de todos los personajes. Ahora, la forma del globo es la que da a conocer el sentido del texto. Y yo puedo entender si ese personaje está triste, si ese personaje habló con volumen muy bajo, si ese personaje está muy sofocado y gritó, ¿no? O si son un conjunto de personajes hablando un mismo texto. Entonces, como observamos a continuación en las imágenes, ¿no? Vemos un globo, ¿no? De llanto o sudor, veo un globo de conversación, veo un globo que me indica un grito o que esta persona está muy alterada, veo un globo de pensamiento también. Probablemente ese pensamiento, el rabillo ya no indique a la boca. En el globo de pensamiento que ustedes observan ahí, el rabillo no va a indicar y no va a estar dirigida a la boca. ¿Por qué? Porque en ese momento el personaje no va a estar hablando. El rabillo debe estar direccionado hacia su cabeza, porque debe indicar que el personaje está pensando. En los demás globos que ustedes ven ahí, sí está direccionado el rabillo hacia la boca del personaje. ¿Por qué? Porque el personaje sí va a estar hablando. ¿Ya?
Entonces, hay que diferenciar ese globo de pensamiento. Luego tenemos el globo de conversación a la vez, que es un conjunto de personajes que mencionan o dicen lo mismo, ¿no? Y tenemos varios rabillos ahí. Luego el globo que me indica que el personaje está susurrando o está hablando con un volumen muy bajo, ¿verdad? Entonces, esos son los globos o bocadillos. No se olviden que está compuesto por dos partes, el globo y el rabillo, ¿ya? Luego tenemos las carteleras o cartelas. Y un tipo de estos son los cartuchos. Es aquello que dice el narrador y apoya al desarrollo de la historia. Este texto va escrito, esta cartelera o esta cartela, va escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta, ¿ya? Ahora, esta cartela o cartelera puede estar en la parte superior, pero también puede estar a un lado, ¿no? A un lado o en la parte de abajo también, no hay ningún problema. Lo importante es que tenemos que reconocer que esta cartelera o cartela va a mencionar o va a decir o nos va a narrar lo que diga o va a decir lo que diga el narrador. Es la voz del narrador contando la historia, ¿ya? No es la voz del personaje, es la voz del narrador. Por ejemplo, observamos ahí, ¿cuántas viñetas? Muy bien, 2 viñetas. En la primera viñeta nos dice la cartela. ¿Qué nos dice el narrador en la cartela? Vamos a leer. Dice, 2 amigos se van de viaje y les va a pasar algo inesperado. ¿Eso quién lo cuenta? ¿El personaje? ¿El personaje lo está diciendo? No, ¿verdad? ¿Quién lo está diciendo? El narrador. Es la voz del narrador. Entonces, esta cartela, la presencia de esta cartela dentro de la viñeta hace que la historia se entienda, se comprenda mejor, ¿verdad? Nos da un contexto de la historia, nos ubica en un contexto de qué está pasando en esa historia. Y esto se complementa con qué? Con el mensaje que emite el personaje, que dice, en este caso, la jovencita dice, nos vamos de viaje bien. Entonces podemos ver que la cartela, nuevamente menciono, enfatiza lo que dice el narrador y nos ubica en un contexto de la historia. ¿Ya? Muy bien, luego tenemos las onomatopeyas, que es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. Esas onomatopeyas pueden estar dentro o fuera del globo, ¿ya? Y las más usadas son el plop, el tss, ¿no? El crash, el boom, el soft, ¿no? Entre otros. Esas onomatopeyas que representan en sí el sonido de algo, ¿ya? Y pueden estar dibujadas como ustedes pueden observar a continuación en las imágenes que se ven ahí, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver cuál es la actividad que vamos a desarrollar a continuación. Ya hemos sabido qué es la historieta, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos. Entonces, vamos a desarrollar la actividad. Primero, número 1, vamos a hacer lo siguiente. Vas a conversar con tus padres o apoderados o con la persona que tengas al lado o esté compartiendo estos momentos contigo, ¿ya? Y solicítales que te cuenten una historia de su lugar de origen. Este relato puede ser real o fantástico. Luego de escuchar su relato, redáctalo en una hoja. Y no olvides de ponerle un título y utilizar los conectores de secuencia mostrados a continuación. Como tú vas a escribir el relato que te cuente, vas a tener que utilizar los conectores de secuencia. Y es por eso que te he brindado una lista de conectores de secuencia más usados, para que puedas ayudarte y puedas utilizarlos al momento de que tú redactes. Ahora, ¿para qué te pido esta redacción? Para que tú puedas posteriormente realizar lo siguiente. Número 2. Vas a elaborar una historieta del relato que has escrito anteriormente.
Esta historieta debes realizarlo en una sola hoja, haciendo uso de las viñetas que te sean necesarias y que te alcancen en dicha hoja. ¿Ya? Importante, no te olvides ponerle un título a tu historieta y hacer uso de todos los elementos de la historieta, todos los elementos que hemos estudiado y hemos reforzado hace un momento. No olvides, ten siempre presente, que el secreto del éxito es no darse nunca por vencido. Puedes tener muchas dificultades en el camino, ¿no? Pero lo importante es que nunca te des por vencido. Siempre tienes que ser perseverante, luchar y de esa manera vas a alcanzar el éxito. Muchas gracias. Cuídense mucho.